Hola, 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 me llamo Lola, como se suele decir, pero no, estamos aquí en Charlas de Café, tu programa y tu canal. Estamos en el canal donde, pues, todo el comentario es acerca de esas herramientas que podemos encontrar para poder realmente reconocernos y despertar de conciencia. Todo es un proceso. Vamos a dar paso a nuestra amiga acompañante, colaboradora, investigadora y especialista en el tema, Laura Pérez. Hola, Lau. Vaya presentación, ¿eh? Vaya, yo creo que se ha quedado bloqueada. Ah, no. Lo tienes muteado el micrófono. Tienes muteado el micro. Ahora ya. Hola, hola. Hola, Lau, ahora ya ¿Sí? sí se te escucha. Bueno. ¿Qué? ¿Te Muy gustó la bien. presentación o no? ¿Eh? Ay, por favor, qué honor, qué lindo. Es que realmente, mirá qué carrera estamos haciendo, ¿eh? Sí, así Ay, es. sí. ¿Cómo has estado, Lau? ¿Qué tal todo? ¿Qué tal todo? Mira, eh, hubieron muchos días de intensidad. Yo creo que se Ajá. puso exponenciado todo para poder ver esos detalles que los seguíamos arrastrando porque estábamos como integrado, demasiado integrado, ¿no? Ujú. Que capaz que nos decimos que es, yo qué sé, te decís: "Ay, qué boba que soy", y lo tenés tan integrado que no te das cuenta que ese boba te está resonando a vos de alguna forma. Ujú. Así Entonces es. hubieron muy exponenciados, unos días muy exponenciados donde se mostraron cosas muy, ya te digo, muy con luces de neón para que las puedas ver y no te puedas confundir, o si quieres también te podías confundir, ¿no? Estaba Ujú. en ti. Y a partir de ayer, bien puntual ayer, se empezó a sentir una suavidad y una calma que dije, bueno, nos están dando un poquito de aliciente para acomodarnos, reacomodarnos y ver todo lo que transitamos. Así que Así es. en esa estuve, en una observación bastante intensa. Qué bueno, me alegro muchísimo. Estaba diciendo al principio, pues que en este canal tratamos de compartir, tratamos de acompañar, tratamos de mostrar, ¿vale? Pues realmente todo aquello que uno requiere para poder reconocerse, despertar de conciencia de cada uno, requiere que tú te conozcas y no como piensas, sino que profundices, que puedas reconocer todos aquellos detalles que son los que te mantienen de cierta forma enganchado en todo lo que es esta materia, ¿no? En lo que vemos, en las situaciones, en los problemas, entre comillas, etcétera, etcétera. Y entonces, bueno, pues lo que se me ocurre decir a todos aquellos que nos estén escuchando y que vayan a ver el programa es que se hablen en voz alta. Lo digo siempre, háblense, comiencen, aprendan, porque muchos pensarán que saben, que lo hacen, pero no es cierto, de verdad. Y sí les puedo garantizar que ayuda a conocerte, pero a conocerte en un estado distinto, a que puedas acompañarte desde el corazón. Y ahí es la única forma que vas a realmente tener para reconocer todo aquello que eres. No estamos hablando simplemente de que te mires al espejo y reconozcas ese ser o esa persona que aparece al frente del espejo. No, estamos hablando de que puedas reconocer todo aquello que eres en realidad, esa esencia. Y esa esencia, la única forma y el único camino que realmente te apertura a ello es hacia adentro. El camino no es sencillo, no es fácil, no es, ¿cómo lo diría? Complicado, pero pues tiene sus detalles. ¿Vale? Es decir, tampoco voy a pintarlo de rosa porque no es. De rosa se ve cuando ya recorriste un poco. Pero si les digo que a medida que van
avanzando un poquito, solo un poquito con ustedes, lo que les puedo garantizar es que no van a querer volver a lo que eran. Hay algo dentro de ustedes que a medida que ustedes empiezan a hablar en voz alta con ustedes, a reconocerse, ya nada es igual. Ya empieza a cambiar todo dentro de ti. Y ya no tienes ni siquiera un ápice de ganas ni de intención de querer regresar a esa persona que eras antes. Por eso os invito a todos a que comiencen a hablarse en voz alta. No te tapes nada. Recuerda que tú a ti mismo nunca te puedes engañar, porque siempre sabes que te estás mintiendo. Entonces, trata de caminar. El tiempo empieza a hacer tic-tac, 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 y cada vez queda menos tiempo. Y no para nada concreto, sino para que puedas reconocerte plenamente. De lo contrario, se va a pasar el tren, ¿vale? Esta oportunidad te la estás presentando tú a ti. Es decir, que nadie más te la va a dar. Tú a ti te la estás presentando para que decidas contigo qué quieres. ¿Seguir como hasta ahora o ver la opción o la oportunidad de conocer algo más profundo de ti? Porque te vuelvo a repetir, y hasta aquí lo voy a dejar porque no quiero alargar más toda esta introducción. Cuando comiences, no vas a querer volver a la anterior tú. Piénsalo. Bueno, ahora sí, Lau. ¿De qué quieres charlar? ¿De qué De quieres toda hablar esta en este introducción. programa? Porque claro, fue todo, como decías, estos días que decía cuando nos poníamos exponenciado, cuando eran con luces de neón, todo lo que vivíamos. No fue tarea fácil, sino que había que jugarlo, ¿no? Había que hacerlo, había que moverse. Y no era que tenías tiempo era como un examen, ¿no? Como había que responder las preguntas y bueno, el primer tema ya lo tendrías que haber estudiado y si no lo estudiaste, a ver qué es lo que te sale. Y entonces en el momento que lo estabas viviendo, sale lo mejor o lo peor de vos. Y es un momento tan especial porque después de mirado, después de que haber pasado todas esas escenas fuertes, podés verte que siempre estuviste acompañándote. Primero que nada, que en ningún momento te dejaste sola, que sí aprendiste a gestionar emociones, reacciones de otra forma, porque, claro, ya llevamos un entrenamiento de hablarnos, escucharnos, de saber cuál es nuestra frecuencia, qué sí va en nosotros y qué no. Entonces fue un ejercicio de decir, a ver, ¿cómo vamos? Y no había mucho, digamos que no había ni para dar una bocanada de oxígeno para vivir la experiencia, ¿no? Entonces las experiencias que se presentaron era para ver dónde seguís sosteniendo un personaje, dónde todavía seguís reconociéndote como ese personaje es una identidad, que esa identidad tuvo un porqué y un para qué, te sirvió para algo, ¿no? Porque te sirvió para conocer personas, para tener experiencias, no sé, para vivir viajes, cumpleaños, te hizo como un rol que desde ahí te podías presentar. Y naturalmente, además de ese rol, sale lo que tú sos. Entonces es como un doble juego de observación, ¿no? De ver cómo esa identidad ya no la necesitas, no la requerís para ser tú. Y en esas experiencias que se presentan es como el personaje quiere jugar, quiere participar y a la vez no tiene tanto lugar, no tiene el mismo lugar que antes. Eso, Así claro, es. hay que vivir la experiencia para poder hacer ese contraste de, bueno, ahora sí, agarro el pop y puedo ver la película, me siento tranquila para poder observar de nuevo y todo como quedaste, ¿no? Cómo
cómo se siente más liviano uno después de la experiencia, de haberse dado cuenta que el amor nunca lo dejaste, al contrario, porque gestionaste la forma en que te parabas, respondías, salía esa suavidad, aunque la situación parecía que no era de mucha suavidad. Fueron muchas cosas, como ponerte límite a ti misma para observarte, para no irte en el momento, ¿no? En cada situación, no era, por eso te digo que no había momento para tomar una bocanada de aire, no, había que dar el examen y era, era estar presente. Así que Así bueno, es. el tema de la identidad que uno va tomando con las cosas que nos sirvieron en el momento, ¿no? Ujú. Sí, todo eso está muy bien, pero bueno, voy a hacer un inciso porque Laura está hablando desde la conciencia en la que Laura ya está, ¿vale? Pero Laura lleva un proceso y ha llevado un proceso bastante importante en ella de observarse, de caerse, de llorar, de reír, de todo, ¿vale? Porque este camino al final lo haces todo, todo contigo, nuevamente. ¿Cuál es la diferencia? Si han podido ver o han podido escuchar, se utilizan ciertas palabras que a lo mejor en otro momento pues no hubieses prestado atención y hubieras dicho lo que sea. Hubieras dicho tengo o necesito o quiero, ¿no? En lugar de requiero o estoy en el proceso o me estoy reconociendo, etcétera, etcétera. ¿Qué diferencia hay de una cosa a otra? ¿Vale? Bueno, pues como todos saben, el verbo tiene poder y tiene un poder increíble que muchas veces no son conscientes, que muchas veces ustedes mismos empiezan a decirse o a hablarse, ¿por qué me ocurre siempre lo mismo? Pero no se dan cuenta cómo ustedes lo manifiestan. ¿Lo manifiestan de un día para otro? Algunos sí, otros tardan un poco más. ¿Dónde está la variable? ¿En ti? ¿En qué tanto tú expones todo aquello que tú eres en eso que estás viviendo? Por eso es el hablarse en voz alta, para que puedas reconocer. ¿El qué vas a reconocer? Lo primero vas a reconocer dos cosas. Una, tú. Otro, que esa vocecita que tanto salía por ahí cuando tratabas de hablar mentalmente, no es la misma que sale cuando te estás hablando tú. Cuando te estás hablando tú en voz alta, es muy chistoso, entre comillas, porque te sientes, ¿vale? Es algo que empiezas a hablarte sin saber qué preguntarte, porque eso es otra de las cosas que siempre me preguntaban, ¿no? Pero ¿y qué me pregunto? ¿Y qué me digo? Porque no están acostumbrados, porque no saben hablarse, no saben acompañarse. Ustedes lo único que han estado haciendo hasta el día de hoy es hablar hacia los demás, acompañar a los demás, etcétera, etcétera, y siempre fuera de ustedes. Y así nunca se logra nada. Solo piensa una cosa. Si quieres realmente encontrar algo que hay dentro de ti, ¿dónde requieres mirar? Observa. ¿Y por qué buscas fuera? Tan sencillo. Porque a muchos que conozco están tratando de encontrar algo, de buscar algo, de despertarse, de iluminarse, de muchas cosas. Y todo lo buscan fuera. ¿Qué vas a encontrar fuera? Si yo quiero encontrar una pizza, voy fuera. Dentro no la voy a encontrar. O si quiero encontrar una película, voy fuera. Porque dentro no la encuentro. Pero si quiero encontrarme yo, requiero hablarme yo. Y requiero hablarme con amor, con cariño, con ternura, con calma. Permitirme mis silencios, permitirme mis vacíos, permitirme mis momentos, permitirme mi mente en calma, callada, sin pensamientos. Y entonces empiezo a reconocerme, porque si no, no ocurre, no ocurre. Y el primer paso es hablarte en voz alta. ¿Por qué? Primero porque tú eres algo mucho más allá de aquello que ves en el espejo. Tú eres energía.
Pero esa energía es en ti, de cierta forma muy concreta, y es en frecuencia. Cada uno de nosotros somos una frecuencia diferente, porque nos estamos experimentando de formas distintas cada uno de nosotros. Y para poder reconocer esa frecuencia, el camino más cerca es hablarme en voz alta. Porque si yo me hablo en voz alta, voy a emitir mi propia frecuencia. Si ustedes se dan cuenta, cada uno de los seres humanos que habiten aquí tienen un timbre, un tono, una frecuencia cuando hablan diferente al de al lado. No hay dos frecuencias iguales, ¿vale? Entonces, solo aprendan a observar las cosas, porque cuando empiezan a hablarse, empiezan a escucharse. Su propia frecuencia empieza a entrar. No solamente es mi hablo aquí dentro. Cuando yo me hablo y emito el sonido, lo escucho. Al escucharlo, la frecuencia reacciona. ¿Qué frecuencia? La tuya. Por eso cuando tú te mientes, reaccionas de una forma o de otra. Cuando tú te dices algo bonito, también reaccionas. Cuando lo haces hacia afuera, también reaccionas. ¿Por qué crees que lo haces? Entonces, obsérvate. Porque cada vez que te observes, cada vez que aprendas a decirte, hey, tranquilo o tranquila, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué estás pensando de esa forma? ¿Quién eres tú para juzgar al que está frente a ti? ¿Acaso te piensas o te sientes que eres el juez supremo de algo? Porque cuando empieces con eso, te darás cuenta la cantidad de juicios y señalamientos hacia afuera que haces todo el tiempo y luego te consideras despierto. ¿Qué tan despierto estás que no ves lo dormido que estás? ¿Vale? Porque te consideras despierto por tener conocimiento, te consideras despierto porque has hecho algo, X, lo que sea. Pero sin embargo, ¿cuántos tiempos te dedicas tú a ti contigo? ¿Cuántas veces hablas contigo? ¿Cuántas veces te muestras? ¿Cuántas veces te jalas tú a ti mismo y te dices, hey, ¿qué estás haciendo? Que eres un idiota. Estás haciendo esto y esto y esto. Y estás juzgando y estás culpando y te estás maltratando y lo estás haciendo fuera. Cada vez que lo hagas, observa, date cuenta qué ocurre en ti, pero obsérvalo. Te vas a dar cuenta de la cantidad de reacciones que hay dentro, en todos los aspectos, en el emocional, en el mental, en el energético y en el físico. Solo observa, aprende a observar, porque es la única forma en la que realmente te vas a reconocer. Si realmente quieres despertarte y quieres despertar esa conciencia y quieres realmente ser aquello que piensas, no sigas caminando por donde vas. No, camina hacia adentro. Pero hacia adentro hablándote, guiándote, acompañándote, tomándote de la mano, mostrándote realmente ese amor que eres. No lo digas porque lo has escuchado muchas veces. No lo digas porque lo oyes en los videos de YouTube cada 2 por 3. Somos luz, somos amor. Venga, todos en comunidad. No, eso no funciona así. Qué amor y qué luz eres que no te muestras tú a ti mismo. Y tú me puedes decir, yo sí me la muestro, porque miro por los demás y por ti. Porque hasta en eso nos han confundido. Te han hecho que te dediques a la afuera tanto tiempo que te olvidaste que no es de dentro. Entonces, ¿qué tanto amor eres que no te lo muestras? ¿Qué tanto amor eres que no te permites estar contigo el tiempo que tú requieras? ¿Por qué fuera dedicas toda una vida? ¿Y adentro qué? ¿Solo sirve el de dentro para cargar tus historias? Entonces, ¿qué tanto amor eres? Por eso escúchate, acompáñate, háblate, abrázate, date la mano. Si te caes, no te regañes, no te pongas demasiados adjetivos, simplemente dite, hey, tranquilo, levántate, que aquí estoy yo.
estamos caminando, estamos aprendiendo a reconocernos. Por fin me estoy reconociendo. Pues qué bueno, porque ese camino es el que te va a llevar a un punto y a un lugar en el que te vas a sentir enorme. Y no por lo que hagas hacia afuera, sino porque lo vas a ver dentro de ti. Y en lugar de darlo y no verte, lo que vas a hacer es compartirte, proyectarte, estar muy al pendiente de tu ego, de tu orgullo, de tus formas, de tus modos, de tus costumbres, de tus creencias. Hay tantos y tantos y tantos detalles que tendríamos un programa o dos completos para hablar de ellos. ¿Sí o no, Lau? Sí. Mira, si será que de tanta observación, de ver la película en detalle, ¿no? De verme cómo reaccionaba, cómo actuaba, logré observar que mientras iban creciendo mis uñas, por decir algo, ¿no? Pero es un detalle Es que un, antes no lo veías, antes lo no lo dabas por veía, hecho. exactamente. Y sabes que al principio sí que cuesta hablarse, porque tenemos muy marcado, o teníamos muy marcado, esa programación de que era, si nos dábamos para la afuera, estaba bien, pero si nos dábamos para nosotros, éramos egoístas, ¿verdad? Si nos dedicábamos nuestro tiempo, si estábamos cansados y decir que no, poner ciertos límites para el otro, tomarnos tiempo para sentirnos qué es lo que queremos, porque hay mucho de no sé lo que me gusta, no sé lo que quiero. Elena, muy buenas noches. Y al principio, cuando tú te comenzás a hablar, esa voz parece que fuera una voz al aire, ¿no? Que no hay una cabida, que no hay, que nadie te está escuchando, que estoy hablando por hablar. Y a medida que seguís hablando, tomando en cuenta eso, ¿no? De que nuestra frecuencia es como un diapasón, ¿no? Que nos vamos Ujú, armonizando así a es. nosotros mismos. Con ese sonido, comenzamos a, a extrañar no hablarnos, no escucharnos. Como que nuestra voz comienza a ser una guía para nosotros, como una contención. Yo decía muchas veces que salía con los auriculares y como que estaba escuchando música y bueno, salía caminando en la calle y me estaba hablando a mí misma, ¿no? Fueron esos comienzos de que era extraño hablarse y que a medida que ibas tomando lugar y que eso se iba armonizando, porque vas sintiendo que vas teniendo lugar en vos mismo, ¿no? Que esos ruidos, esas costumbres de no prestarte atención, esos, esos juicios que te hacen estar a la defensiva y estar cerrada a vos misma, te das cuenta que vas haciendo, hay una separación, te disocias tanto por estar tanto en el afuera, por querer comprender, por querer entender, por querer saber todo lo del afuera, por querer tener la última información de lo que está ocurriendo. Y no prestas atención qué te está ocurriendo a vos. ¿Cuál es la reacción? ¿Cuál es la necesidad? ¿Y por qué hay una necesidad? ¿Para qué hay una necesidad? Entonces se hace un camino de tanta observación y de tanta investigación, como decías hoy, ¿no? De investigarnos, de descubrirnos, que la voz, esa voz que es tu propia compañía, va haciendo espacio, va haciendo espacio. Antes decía que mi sistema nervioso estaba alterado, ¿no? Que necesitaba recurrir a la respiración, a la meditación, caminatas. Y ahora es como darte cuenta que ya es más fácil, más sencillo estar contigo mismo para poder escucharte y para poder sentirte, para poder observarte, para poder acompañarte, reírte contigo misma, llorar contigo misma, sentir las emociones y qué te está atravesando. Lo que te está atravesando, ¿es tuyo o es el de la afuera?
que el otro reaccione o no te tome en cuenta o no te valore o no te vea o te invada, no sé cuántas cosas pueden estar apareciendo. ¿Eso te está sucediendo a ti realmente? Entonces, el hacer preguntas, ¿qué tipo de preguntas es que nos vamos empezando a escuchar? Nos vamos dando ese espacio. Y como nos escuchamos, nos vamos dando la calma. Entonces, ese sistema nervioso se amiga, ese cerebro dice, bueno, entonces no está a la defensiva, no es que me vaya a destruir, no es que voy a entrar en peligro. Y empieza a compasarse toda nuestra energía, las emociones, los pensamientos, como que cada cosa va teniendo su lugar, que antes capaz que era mayúsculo la mente, ¿no? Y todas las proyecciones que hacíamos con esos pensamientos, y ahora es ir observando cada parte nuestra. Es como que vas acomodando tus cuerpos, tu campo energético. Lo que puede decirse el chakra, el aura, podés nombrarlo de diferentes formas, o cada parte nuestra, ¿no? De esta tecnología que somos. Así es. Lo rico Sí. que es el estar sintiéndonos, ¿no? Habitándonos, haciéndonos ese espacio. Claro. Mira, muchas veces tú lo sabes de primera mano, ¿vale? Porque ya llevas bastante tiempo conmigo y preguntan de todo, ¿no? Que cómo lo hago, que cómo puedo hacer esto, que cómo puedo llegar allí, que, que cómo dices que yo no estoy despierto si yo tengo mucho conocimiento, si yo llevo en esto muchísimos años, etcétera, etcétera, ¿no? Pero ¿cuántos años llevabas tú? Tú llevabas muchísimos años también en todo esto. ¿Cuándo empezaste realmente a saber quién eres? A saber todo aquello que eres. Cuando puse un alto a todo querer estudiar e informarme y hacer otro taller y hacer otro curso, cuando me saturé de tanta información externa y sentía un vacío porque no me encontraba, no estaba. Así es. ¿Y qué ha pasado desde entonces? Frené todos los cursos, frené toda la información externa, cuando digo toda, es toda, y voy a encontrarme. Y es tan lindo cuando vas a encontrar esa información de que de repente te conectas con una planta y empieza a hablarte la planta y entonces comenzás a saber de cosas que antes no sabías, que ibas a buscar, a googlear, a buscar a un libro, y ahora la propia información está donde vos estás. Entonces hay un cambio de lo que antes estudiaba, creía que tenía que estudiar para poder saber, para poder entender, poder comprender, como estar ayornada, resulta que ahora me busco adentro mi propia información. ¿Y Y se me cuántos hace cursos has hecho para eso? el curso de Fer. Y el de todos los días, ¿no? Las charlas. Hace unos añitos que nos conocemos, ¿verdad, Fer? Y tú Sí. cuando comenzaste con esta información, fue como un choque, ¿no? ¿De qué está hablando este hombre, no? Como si la geometría sagrada, te puedo hablar de, no sé, de la cuántica, te puedo hablar desde la medicina china, ¿qué me está diciendo? Sí, de poder, todo es para adentro, todo es escucharnos, yo estoy para adentro, yo escucho el pulso de mi corazón, ¿no? Yo me escuchaba internamente. Y cuántos programitas más estaba pasando mientras estaba escuchando eso, ¿no? Entonces, viste que te decía de la identidad, esa identidad que se fue formando, que estaba formada, que sostenida por la información, se fue decantando, porque, ¿qué me está diciendo? Es cierto, llegué a un sature que no podía más, no entendía qué era lo que me pasaba, estaba saturada de lo que yo no era y estaba perdida de mí. Y yo esa información la estaba buscando para encontrarme. Es como que no sabía dónde estaba encajando, ¿no? Dónde me iba a buscar, me buscaba en el afuera. Entonces tenía como, claro,
El ser estaba, y bueno, déjala, déjala un ratito más hasta que llegó Fer y dijo, vamos para acá, es como te lo estaba mostrando, ya te estaba guiando, y entonces con Fer fue ese parate, no comprenderlo mucho todavía al comienzo, ¿no? En lo que decía, obsérvense, escúchense, háblense, disfrútense. Eran palabras, Ámense. ámense, que yo te decía, el juicio, una puerta que te cierra a vos mismo. Y cuando empezás a hacer este caminito, a ocuparte en ti, porque lo que dediqué fue el tiempo que dedicaba para el afuera, me lo dediqué a mí, a tener esas instancias conmigo misma, a tomar un cafecito conmigo misma. Me invitaba a tomar café y me invito a tomar café también a veces. Hoy me preparé una torta, por ejemplo, ¿no? Para acompañarme, mientras charlaba conmigo. Y son cosas que uno dice, pero ¿de qué está hablando? Y es ponerlo a prueba, ¿no? Porque se encuentra eso que buscan la paz, quieren la paz de una forma. Y si no estás en este espacio, la paz no la vas a poder encontrar. Porque No. resulta que está acá, está siempre, ¿no? Mm. Sí, es que lamentablemente, y digo lamentablemente por poder definirlo un poco para todos aquellos que nos escuchen, lamentablemente el 90% o el 95% de la gente considera la paz o la calma ese momento, ese instante en el que están tranquilos y no se están acordando de ese tema que les está saturando. Y yo lo que muestro es que la paz eres tú. Ahora, llegar a ti, a ese punto, requieres mostrarte muchas cosas. Tu camino no ha sido fácil, lo sabes, lo sabemos. Ujú, Ni el tuyo, ni el de aquellos que nos acompañan, ¿no? O con los que estamos acompañando. ujú. Y hay casos de todo. Hay casos complicados en el aspecto de que la mente es la que es. Pero es que el emocional también es el que es. Claro. El que consideramos la lógica también. Porque muchas veces nos perdemos en que queremos ser tan lógicos por todo aquello que hemos estudiado, por todo aquello que nos han contado, por todo aquello que hemos visto fuera, que nos olvidamos que la parte importante está dentro. Vuelvo a repetir, ¿cómo puedo yo decir el amor que yo soy cuando yo no me lo muestro a mí mismo? Y no me lo muestro no es porque te compres algo que te gusta o que te permitas estar un rato tranquilo o tranquila. No, no, no. El amor que tú eres te lo muestras cuando te dedicas ese tiempo para mostrártelo, cuando te acompañas, cuando te das de la mano, cuando te abrazas, cuando te escuchas, cuando simplemente te cuentas lo vivido o lo experimentado ese día. Y entonces descubres que tienes más cosas en común contigo de lo que pensabas. Porque siempre tenemos cosas en común con lo de fuera. Siempre encontramos cosas en común con lo de fuera. Pero ¿cuántas veces ves las que tienes contigo mismo? Nunca. Quitando los cuatro detalles que ves siempre, pero una de las cosas que yo siempre digo y comparto es profundiza, no te quedes ahí. Porque es muy fácil ver la parte superficial. La parte superficial de cualquier cosa es muy sencillo verla. El tema es pronunciar, profundizar ahí, ¿vale? Cuando profundizas de esa forma, se destapa todo. Se destapa todo, se armoniza todo, se calma todo, se alinea todo. Al final dices, wow, me ha costado un poco más, pero lo he comprendido. Porque cuántas veces uno, por circunstancias o por situaciones, deja una amistad o deja una relación o deja a su pareja o deja lo que quieras. ¿Cuántas de esas observas tu ego? Siempre buscamos una excusa.
¿Para qué? Para poder yo retroalimentarme y decirme que soy yo el que, si no hago eso, salgo peor, porque no es culpa mía, es mm, culpa de aquel de allá. Y posiblemente sea así, posiblemente, pero ¿te lo has mostrado todo? ¿Te has dado cuenta de todos los detalles? ¿Seguro? Porque yo sé que no. Y ni siquiera te conozco. Y podríamos tener una charla y profundizar contigo para que pudieses tú ver y darte cuenta que tu ego no te estaba permitiendo ver detalles. Y esto no significa que la acción que tomaste para separarte, para alejarte, para lo que sea la correcta. Porque si lo has hecho es porque es la correcta. El tema es que ni siquiera la has visto. El tema es que ni siquiera sabes qué tan profundo es esa, esa acción para que tú puedas verla y aprender. Porque como he dicho muchas veces, aquí no venimos a aprender nada. Es más, no venimos a hacer ni cursos. mm. Venimos a experimentarnos. Primero reconocernos y luego experimentarnos plenamente. Porque cuando tú te conectes contigo, harás cosas que te nazcan desde dentro, que no sepas ni el por qué, ni el cómo, ni siquiera te lo cuestiones. Y sean igual de perfectas que el curso que vas a hacer, o el taller que vas a hacer, o las historias que vas a ver si con unos amigos entras allí, aquí. Os invito, de verdad, porque os vais a asombrar. Mm, Vuelvo a decir, el camino no es tan sencillo, tan fácil, tan rápido como podrías llegar a querer, a desear, a pensar, porque es un camino. No requieres buscar una meta, porque no existe una meta. No requieres buscar un motivo. ¿De verdad? ¿Necesitas tener un motivo para reconocerte, para amarte, para caminar contigo, para hablarte, para caminar en calma y en ese amor que tú eres? Si necesitas un motivo, qué poco te conoces, qué poco te amas. Entonces empiezan a caerse la soy amor, soy luz y detalles de ese tipo. No es sencillo, no es un camino de flores, tampoco es un camino de espinas. ¿Por qué? Porque vas a caminar contigo. Si lo único que requieres hacer es mostrarte a ti en cada situación, en cada instante, aprender a verte, aprender a ver esas reacciones tuyas, ¿por qué? ¿Para qué? ¿Desde dónde? ¿Con qué intención? ¿Cuáles son los motivos por los cuales yo me estoy haciendo esto? Porque recuerda que no estás haciéndolo afuera. Eso es lo que has pensado toda la vida. Te lo estás haciendo tú. Porque eres tú quien lo va a cargar. El de fuera va a cargar lo que requiera él. Porque él va a ver ese mismo evento desde sus ojos, no desde los tuyos. Entonces no pienses por él. No creas por él. No sientas por él. Porque él es él. Aprende a hacerlo contigo. Y te vas a dar cuenta de la cantidad de detalles que vas a ver en un instante. De ti, para ti, contigo. ¿Qué dices con eso, Lau? Que al principio levantamos tantas resistencias porque es algo que siempre se ha dicho, ¿no? El ir para adentro, el estar con uno. Antes se decía, ¿no? El consultorio con la almohada. Y, pero son costumbres porque significa que nos vamos desprendiendo de algunas cosas, de algunos modos, de que en la sociedad no se hace. Entonces, aparentemente nos separamos de grupos o nos separamos de personas,
porque no vamos a responder de la misma manera. Porque para estar en un grupo, la familia mismo, ¿no? Hay unas formas de interactuar. Y cuando empezás a poder darte esos espacios a ti mismo, te vas a dar cuenta que hay cosas que chocan, que te molestan, que requerís mirarlas de nuevo porque no te suena o no te parecen igual a lo que antes lo vivías. Que antes sacabas bandera por algo, ¿no? Por algún grupo, por alguna lealtad o por algo, y ya eso te lo empezás a cuestionar. Entonces, cuando empieza ese cuestionamiento, cuando empieza que hay algo de diferente que no está siendo igual que antes, hay que tener la valentía también para ir soltando las resistencias. Por la creencia de que vamos a estar solos o la creencia de que va a haber alguna pelea o una confrontación, pero qué importante es darnos la importancia de lo que estamos haciendo. ¿Cuál es la intención de estar con uno? Si seguir para adaptarnos a la sociedad, para movernos en el acelere que se vive, con la ansiedad que se vive y con la distancia con uno mismo que se vive, porque así es fácil el poder controlarnos, ¿no? El poder manipularnos, el llevarnos con una cierta información, decirnos algo para dispararse el miedo. Entonces corren todos detrás de ese miedo. Pero cuando pones ese alto y empezás a escucharte para empezar a conocerte, es lo mejor, el mejor libro es uno mismo de conocer, de autoconocerse, ¿no? Y vas como ralentizando el tiempo y vas ralentizando la velocidad con la que se vive. Vas haciendo como un Así poco es. más de distancia con la velocidad, para darte cuenta que no sos esa velocidad, no requerís esa velocidad, porque en esa velocidad tú no te podés sentir. Y ahí es como estás perdido. Porque de tan apurado de poner, por ejemplo, los audios en WhatsApp, de ponerlo por dos para escuchar más rápido, eso se genera cada vez un ruido mayor y es entrar en silencio. Y ahora que hay tanto tema con la ansiedad, ¿cómo no se va a tener ansiedad si todo es saturado en el afuera? Y cuando uno está en ese adentro, empieza a hacer ese lugar con uno mismo, a darse el tiempo. A veces son, pero minutitos que estás. Un hola que te decís. Pero ese hola te va a pedir, ¿cómo estás? Bien, ¿y vos? Y empezás el diálogo contigo. Y esa atención te la estás dando. Y cuando tú te das atención con la intención, ¿qué pasa? Empieza a desarrollarse eso. Se empieza a aperturar uno mismo. Y es Así. un instante que no estás en eso que te están imponiendo, que te está dando miedo, que te está apurando, que te está confrontando, que te está haciendo una contienda, que te está generando internamente tantos nervios y tantos desajustes y tanta desarmonía que después se te transforma capaz en una enfermedad o en un conflicto con una persona, simplemente por haber dado tanta atención y tanto valor a eso de afuera que te olvidas de que esta paz que tú sos la empezás a vivir y a vibrar cuando te das ese hola, ¿cómo estás? Bien, ¿y vos? Mira cómo cada vez vas haciendo una atención mayor en ti. Estás contigo. Y si estás contigo, haces un espacio a lo de afuera. Y eso es como barrer, sacar la basura, ¿no? De lo que no somos eso. Así es. En la mayoría de las escrituras, ¿vale? Que se han encontrado, que tenemos, en la mayoría, en todas, dicen que para poder llegar a todo aquello que tú eres, requieres ver dentro de ti. Sin embargo, pues lo tergiversan como es, ¿no?
Cada religión o cada filosofía lo hace de tal forma en la cual llame adeptos, ¿vale? Porque al final, ¿de qué viven? De aquello que les siguen. Todas las Claro. filosofías. Pero ¿qué ocurre si tú empiezas a seguirte a ti? Se acabaron las filosofías. Y es cuando realmente vas a encontrar todas esas respuestas. Yo lo he dicho muchas veces y no quiero tampoco contarlo otra vez más o las que sean, ¿no? Cuando yo comencé todo esto, yo ni siquiera sabía dónde iba a llegar. No había una meta, ni siquiera había un camino. Lo único que hacía era tratar de caminar conmigo, tratar de ser buena persona, tratar de hacer las cosas bien. Me equivocaba, me caía, la cagaba muchas veces, muchas. Pero no eran las veces que yo podía caer, eran las veces que yo en esa caída podía ver un aprendizaje. Hoy o esta semana se lo compartía a alguien, ¿no? El tema no es aquello que tú puedas llegar a ver, sino cómo lo ves, porque esa parte depende de ti. Y yo todas esas cosas, yo las veía desde qué requiero aprender, qué es aquello que no estoy viendo de esta situación o de esta experiencia o de... En aquel momento lo podía ver de cuando a lo mejor terminaba una relación, ¿no? Entonces, ¿por qué siempre caigo lo mismo? ¿Por qué siempre me ocurre lo mismo de la misma forma? Cuando te haces ciertas preguntas, las respuestas cambian. Pero para que puedan las respuestas ser coherentes con esa pregunta, requieres hacerte una pregunta coherente contigo. Y entonces la respuesta te va a mostrar ciertos detalles que te van a ayudar a dar el siguiente paso, a subir el siguiente escalón contigo. Todo esto es contigo. Como te digo, ni tienes, entre comillas, que seguir a nadie, ni tienes que hacer nada que te diga a otro. No, es caminar contigo. A mí no me tienen que hacer caso. Yo les estoy compartiendo algo para que tengan ustedes la posibilidad y la oportunidad de poder reconocerse. Porque son ustedes los que, según ustedes, dicen que quieren despertar. O algunos se considera despierto. ¿Vale? Y yo lo que les estoy mostrando es la verdad absoluta que hay en mí. No la verdad absoluta que hay en ti, puesto que esa te la requieres mostrar tú a ti. Pero yo sí me mostré la mía. No fue sencillo, no fue corto, no fue fácil, pero llegó. No lo buscaba, llegó. ¿Comprenden esa parte? Porque ustedes están locos buscando algo, algo que ustedes piensan que tienen que encontrar de alguna forma para hacerles que sentirse mejor. Observen, porque esto es lo que está ocurriendo en el mundo. Y esto no se dan cuenta que esto proviene del ego de ustedes. ¿Qué tienes que encontrar si nunca dejaste de ser todo aquello que eres? Lo que pasa es que lo olvidaste, que no has aprendido a verlo o a verte, que no has aprendido a mostrarte o mostrarlo. ¿Y quién es el responsable de todo eso? Tú, no el de fuera. ¿Te das cuenta en toda esta charla que llevamos, pues 50 minutos ya casi por aquí? En todo, el único que tiene el poder para poder reconocerse eres tú. Y le estás dando el poder a otros para que te muestren el qué, que te hagan una limpieza de ADN cuántico, que te lleven a, no sé, es que no quiero tocar ciertas cosas porque la verdad, a mí me da igual, pero yo soy muy claro, que te lleguen a hacer constelaciones, constelaciones de qué, para qué, por qué. ¿Te van a sanar? ¿Te van a dar algún punto donde vas a poder hacer algo? La respuesta es no.
Y seguro que habrá mucha gente que lo vea y diga, no, no, sí, a mí me lo hicieron. Cuando quieras, lo vemos. Y te vas a dar cuenta que no. La única forma de poder llegar a todo aquello que tú requieres llegar es contigo hacia adentro. No tienes, entre comillas, que ir a ningún sitio. No tienes, entre comillas, que hacer nada fuera para llegar dentro. Pues tú eres toda la información que tú eres desde que llegaste a este mundo. Toda la información eres tú. Y tienes la oportunidad ahora, porque la oportunidad se ha dado ahora, en esta vida, en este momento, en este espacio de tiempo, donde se ha dado la oportunidad y se ha permitido, y escúchalo muy bien, se ha permitido que tengas esa oportunidad de ser consciente pleno en la materia. No va a ocurrir más, ni ha ocurrido en otros sitios. Y solo depende de ti. ¿Y qué es aquello que requieres hacer? Solo una cosa. Una. Amarte y estar contigo. Pero honestamente. Dejar de mentirte, de engañarte, de decirte todo aquello que quieres decirte para que la excusa sea perfecta. No. Ya se acabaron las excusas. Estamos en el momento en el que sí o sí o te reconoces o ya se acabó. Y no me refiero a que se acabó porque va a pasar algo. No, no, se acabó de qué. Pues no te vas a reconocer. Podrás pensar que eres pleyadiano o asturiano o banano o almendrano o lo que tú quieras ser. Como si quieras ser hawaiano, ¿vale? Lo que quieras. Pero lo que no vas a ser eres tú. Y eso es triste para ti. Aunque tú a lo mejor puedas decirte, nada, pues a mí me da igual. No, no, no te da igual. No te da igual porque lo estás buscando. No te mientas, te lo dije antes. A mí no me vas a mentir, te vas a mentir tú. Entonces, ¿cuál es la decisión que tú realmente quieres hacer contigo? ¿Quieres caminar contigo? Aún tienes tiempo. Pon realmente esa intención honesta contigo de querer reconocerte, de querer dejar atrás todo aquello que pensabas, sentías y creías que eras para comenzar a mostrarte aquello que eres. Y entonces, todo aquello que has aprendido lo vas a hacer de forma natural, integrado en ti. No te preocupes, que no se olvida nada. A que no se olvida nada Lau, de lo que aprende uno. No, al contrario. Así es. La diferencia es que a partir de que empiezas a reconocerte, todo aquello que lo haces se amplifica. Y no solamente se amplifica, sino que es mucho más profundo, mucho más certero. Mm. Y ahí entra la certeza que eres. Es muy sencillo. Es elegir. ¿Tú qué dices, Lau? Cambia tanto cuando de las luces de neón que te ponen, sin quinta D, apertura de conciencia, pero cuando empezás a profundizar y dejar esos carteles de películas que hay por todos lados, ¿no? Y empezás a decir, pero me estoy descubriendo yo. En eso que decía, cuando te prestás atención y vas ampliándote el estar contigo, te vas descubriendo de una manera que antes creía que era de tal manera, creía que yo era valiente, que era fuerte, que era... Y esos creía, pero mirá, no era eso. Y eso de creer, te lo vas mostrando, qué era. Los personajes, la identidad y también tú misma. Entonces cambia muchísimo porque los títulos que ponen afuera para perdernos o para encontrarnos son de mucha variedad. Y lo Así es. interesante que es la oportunidad que te das de poder descubrir quién sos.
¿Qué sos? Y cuando empezás a descubrirte, no hay nada ni nadie que pueda intervenirte en decirte algo para que cambies de opinión. Porque tu foco está tan adentro en sentirte, en... Hay una opinión, pasa algo en el afuera. Emitiré un juicio. A ver, ese juicio. Voy para adentro. ¿Para qué voy a investigar? A ver qué me está moviendo. ¿Por qué tengo que reaccionar? ¿Por qué tuve que poner un juicio? Entonces, otra vez, vuelvo a mí. Es algo que, una costumbre sana o una forma nueva de poder interactuar contigo mismo. E interactúas con los demás también, porque no te perdés con los demás. No hay peleas, no hay confrontaciones, no hay todas esas películas que uno se puede hacer. Porque cuando te compartís con el otro, te compartís desde lo que tú sos y ves al otro desde lo que tú sos. Y si todavía hay algún ruido, empezás a ver, a limpiar tu propia lente para poder ver por qué estás viendo con esa distorsión, por qué estás viendo con ese juicio, con esa película. Eso es una tareita que no es menor. Lleva mucha tela para cortar, ¿sí? Pero cada uno tiene lo suyo. Cada uno tiene la oportunidad de su vida para ir investigando. ¿Para qué voy a seguir enfrentada en la familia? ¿Para qué voy a seguir siendo la fuerte? Entonces, ¿cómo va cambiando el don ego? Y decir, pero don ego, mirá, me acompañaste toda esta vida, ¿no? Ahora te acompaño. Y eso es doblegar el ego, ¿no? Así es. El camino ya está marcado, ¿vale? Lo marcaste tú hace muchísimo tiempo antes de entrar. Y no marcaste uno, marcaste muchos. Por eso estás en una alternativa, en uno de ellos. Porque cada decisión que tú tomes te va a llevar a un sitio o a otro. Tienes la posibilidad de llegar a ese lugar en el que tú, muy conscientemente, ya pusiste. La decisión es tuya. Y si te das cuenta en todo lo que te mostramos aquí, el único que tiene poder eres tú para hacerlo. Yo no te estoy vendiendo una moto, ni una bicicleta, ni un coche, ni te estoy vendiendo un curso, ni te estoy... No te estoy vendiendo nada. Te estoy mostrando el camino y la oportunidad que tienes de ser tú. La decisión es tuya. Nadie más lo va a hacer. Nadie. Nadie es nadie. Te puedes tirar toda la vida buscando algo fuera, que lo único que vas a encontrar es algo de fuera. Bueno, Lau, para despedirnos, ¿qué te gustaría decir a nuestra querida y amada audiencia? Que nos sigan los espejitos de colores. Muy bien. Que aprovechen este gran regalo, esta gran oportunidad para descubrirse quiénes son. Cada instante es una oportunidad para descubrirnos. Aprovechen este tiempo, es un gran regalo. Cuando puedan sentir la profundidad de lo que estamos hablando, se van a dar cuenta y no hay marcha atrás. Así es. Marcha adentro. Así es. Bueno, les recuerdo que abajo en la descripción, bueno, mira, acabo de recordar, aquí está la página web de Reconociendo el Ser, ahí tienen más información, más datos, más cosas. Y justo debajo en la descripción también tienen enlaces a los cuales pueden acceder, ¿vale? En el de Telegram, bueno, pues ahí de vez en cuando hacemos charlas, son charlas en privado y bueno, pues hablamos de muchas cosas, ¿vale? Ahí podrás ver y comprender que hay muchos, igual que tú, que realmente han decidido reconocerse. Y no por aquello que les han dicho que son, sino en cada paso que están dando con ellos. Desde aquí un beso enorme para todos. ¿De acuerdo? Ya saben que estamos en Charlas de Café, Reconociendo el Ser, tu canal, tu programa. Saludos. Chau, chau.